Bienvenido al canal Ajedrez 2000. Hoy tienes aquí un repertorio completo contra la Apertura Londres que te va a ser muy útil tanto si juegas contra D4, D5 a la jugada 1 o caballo F6. Además también es un complemento de la receta contra el Londres que habíamos visto en otro vídeo donde en la jugada 5 las blancas jugaban caballo F3. Esa posición ya está analizada en otro vídeo y ya habíamos visto que tras caballo H5 con negras conseguíamos muy buenas posiciones. Sin embargo, también había comentado que caballo de 2 es la jugada más correcta en esta posición y te puedes encontrar que alguien también te juegue ese caballo de 2 donde ya nos complica muchísimo más las cosas. Así que estate muy atento porque yo soy Paul Sabria y esto es Ajedrez 2000. Antes de entrar en materia, me gustaría informarte que el objetivo de ese canal era empezar con una serie de vídeos de medio juego, de final, de conceptos estratégicos, que yo considero que son indispensables para que tú puedas alcanzar los 2000 puntos de oro, pero también para aquellas personas que tengan un poquito más de nivel y que quieran seguir progresando. Sin embargo, he empezado con el apartado de recetas porque creo que tiene una aplicabilidad más inmediata. Tú desde el momento uno que ves el vídeo ya puedes aplicar todos esos conocimientos y además le dan un toque personal al canal, ya que son recetas muy distintas a las que puedes encontrar en otro tipo de vídeos, ya que se alejan muchísimo de los caminos más habituales y además encuentro siempre ideas bastante innovadoras en esas recetas. Sin embargo, pensaba ampliar esas recetas en repertorios completos de apertura y venderlos en formato online. Pero te informo que en vez de venderlos, los voy a publicar aquí en forma de vídeo completamente gratuito. Lo único que te pido a cambio es que te suscribas al canal si te están gustando ese tipo de vídeos y que le des like para que puedas realizar más vídeos, porque así yo rebo tu feedback de que ese tipo de vídeos te están interesando y les estás sacando partido, ya que llevan bastante trabajo y quiero saber que tú efectivamente los estás aprovechando. Además te informo que esta misma semana voy a sacar un repertorio nuevo poquito a poquito con las piezas blancas y me gustaría que participases en el canal y que también pudieras también tú decidir qué tipo de aperturas te gustaría jugar, así que me puedes decir si te prefieres que ese repertorio sea mediante la jugada 1 de 4 o por ejemplo prefieres un repertorio más sólido con blancas con la apertura Londres con D4 por ejemplo en la jugada 1, así que también te agradezco que me dejes en los comentarios tu opinión y ya desde esa semana voy a empezar a trabajar en ese repertorio. Ahora sí ya empezamos. Si has visto el vídeo de la receta contra Londres sabrás que aquí si las blancas a la jugada 5 nos juegan caballo F3, después de caballo H5 conseguimos muy buena posición. Sin embargo, también comenté que la jugada más fuerte era caballo D2 y después de D5, caballo F3 llegamos a la variante principal. Pero no te quería dejar sin una receta contra ese caballo D2 distinta a la variante principal. Y la que te propongo es alfil E7, donde ahora las blancas tienen tres opciones, H3, alfil D3 o caballo F3. Las buenas noticias es que caballo F3 es la alternativa principal con mucha diferencia y el mismo error que el de la receta, porque nuestro peón aún se encuentra en la casilla D7. Por eso también me gusta tanto ese alfil E7 que sale de los caminos habituales y nuevamente propone a las blancas desarrollar su caballo a F3. Vuelvo a insistir, jugada principal, sin embargo, H3 y alfil D3 son las mejores jugadas y H3 es una jugada que vamos a analizar en un vídeo aparte porque creo que es la mejor manera de luchar para las blancas para obtener ventaja en esta posición. Así que aquí vamos a ver las dos jugadas más empleadas. Vamos a empezar con caballo F3, donde después de caballo H5 simplemente las blancas tienen los mismos problemas que en la receta contra Londres y ahora ni siquiera disponen de la jugada alfil G5. Así que vamos a ver alfil G3 o alfil E5, aunque llegamos a la misma posición. Por ejemplo, alfil G3, caballo por H por D5. O en caso de empezar con alfil E5, sabemos que caballo por E5 no la queremos. Si aún no lo sabes, mira primero la receta, donde ya sabemos que nuestra respuesta es D6, capturamos ese alfil y entonces jugamos D5, llegando a la misma posición. Y tras alfil D3, en esa receta propuse una posición similar, con este alfil en F8 y este caballo en B1, la jugada H6,
me sigue pareciendo normal. También en esta posición está puntuando muy bien para las negras y ya estamos mejor, pero aquí quiero ir un poco más allá y te voy a proponer en ese momento la jugada dama b6, donde directamente estamos contraatacando el flanco de dama, el peón de b2, y las blancas deberían defenderlo. Por ejemplo, podrían defenderlo con torre b1, porque b3 ya sabemos que debilita muchísimo la casilla c3 y entonces aún tendremos más ventaja. Entonces, torre b1 es la jugada más empleada en esta posición. Otras jugadas tipo dama c2, entonces sí podemos seguir con la misma alfil d7 que voy a proponer, o también h6. Ahora lo voy a comentar rápidamente. Torre b1, alfil d7 es la jugada que vamos a realizar porque, como vamos a ver, el peón de h7 es intocable en ese momento, porque tras torre por h7, torre por y alfil por, después de g6 ese alfil queda encerrado y estamos ganando. Y si las blancas empiezan con alfil por, entonces cualquier jugada, porque este alfil está clavado, pero también g6 encierra ese alfil y estamos ganando. Pero incluso con dama c2 o torre b1 no cambia. Torre b1, alfil d7 es la jugada que vamos a proponer, porque capturar ese peón de h7, sobre todo incluso después de haber jugado torre b1, va a ser imposible. Porque aunque no dispongamos del recurso g6, y por ejemplo vamos a imaginar por un momento que en esta posición las blancas, para tratar de entender la posición, juegan una jugada cualquiera tipo a3, y que nosotros, no es la mejor jugada, pero vamos a intentar explicar esa posición a través de G5 para que puedas entenderlo, porque creo que es una forma instructiva de entender esa posición. Las blancas nunca pueden capturar ese peón de h7 porque después de torre por, alfil por, simplemente enrocamos largo y el haber perdido el peón de h nos favorece para poder contraatacar por la columna h, donde ese rey de 1 va a estar muy inseguro y además, ahora que la torre está en b1, no va a poder enrocar largo. Entonces, perder el peón nos favorece y además G5 prepara un ataque muy interesante de peones con H5, H4 para tratar de romper ese esquema tan sólido de las blancas de abrir la posición porque tenemos pareja de alfiles. Sin embargo, supongo que no es la mejor manera de empezar porque las blancas podrían jugar G4 previniendo H5. Así que quizás jugaríamos de otra forma, pero para entender que no es preocupante perder el peón H y además que G5, H5 es un plan interesante en esta posición también si lo que pretendemos es enrocar largo. Si las blancas enrocan corto, podemos luego decidir entre enrocar corto o tirarnos al cuello con G5, H5, H4 y enrocar largo. Con ambas opciones, mejor posición. Pareja de alfiles, juego más fácil, buen centro de peones y también nuestro ataque llega antes que el de las blancas y es más efectivo. Entonces, tras ese alfil de 3, dama b6 es bastante fácil de jugar y una alternativa que se ha empleado muy poco en esta posición es alfil b5, sin embargo deberíamos tenerla en cuenta porque es una reacción típica del Londres con las blancas que pretenden capturar el caballo para ganar la casilla de 5 con su caballo, donde vamos a jugar dama b6 y si las blancas deciden cambiar su alfil por el caballo de c6, entonces nos han ganado la casilla de e5, pero a cambio ahora nosotros tenemos la parejita de alfiles, atacamos el peón de b2, vendrá alfil a6 previniendo el enroque y este alfil va a estar muy fuerte en esta diagonal y además tenemos parejita de alfiles y podemos abrir la posición con una maniobra muy fácil tras la captura y nuevamente la ruptura c5. Entonces las blancas no deberían capturar y después de dama b3 simplemente hay que prevenir caballo e5 que está viniendo con fuerza con alfil d7, donde ahora caballo e5 simplemente podríamos capturar ese caballo de e5 defendiendo nuestro alfil y por tanto ganaríamos pieza. Las blancas deberían capturar rápidamente el alfil para situar su caballo y llegamos a una posición equilibrada donde no tenemos ningún problema con negras. Incluso podríamos empezar con h6 para esperar a ver si las blancas enrocan corto, donde después de enroque corto, digamos que nuestro enroque corto no es tan peligroso porque la torre no está en la columna H y los planes de ruptura con G4, G5 ya no serán eficaces. Aún así también podríamos enrocar corto, aunque prefiero H6. Lo más importante de esta posición es que nosotros dispondremos del recurso F6 una vez la torre no esté en H1 para exposar ese caballo, porque si jugamos F6 de forma inmediata con esta torre, entonces caballo G6 es muy fuerte porque
perdemos el peón de H. Así que simplemente una posición que tras H6 es bastante sencilla de jugar y tampoco voy a comentar mucho más allá porque alfil B5 es una jugada poco habitual en esta posición. Y alfil D3 ya la hemos visto, por tanto caballo F3 ya la tenemos analizada. Vamos a ver ahora qué sucede contra la jugada alfil D3, que es mejor para las blancas, donde ellas están tratando de esperar a que nosotros juguemos D5 para ella poder desarrollar su caballo a F3, ya que sabemos que cuando nuestro peón aún está en D7 generalmente es prematuro sacar el caballo y estamos ya viendo por qué. Va relacionado con la jugada de 6 cuando el alfil llega a E5. Entonces ahora ya no he podido encontrar más un tiempo de espera útil que no sea enroque, que es la alternativa principal, y ya si nos juegan con alfil D3 puede ser que las blancas vengan bien preparadas. Entonces sí, ya vamos a jugar con D5, donde las blancas generalmente aquí juegan caballo F3, pero podrían también jugar H3 para dejar esa casilla de H2 para su alfil, una jugada también muy empleada en el sistema Londres para prevenir los caballos H5. Sin embargo, esta posición la vamos a analizar en el siguiente vídeo, ya que transpondríamos con las jugadas H3 en vez de alfil D3, D5 alfil D3, llegando a la misma posición. Creo que es la mejor forma de luchar por ventaja para las blancas. Lo vamos a ver en el siguiente vídeo, donde aquí estamos tratando alfil D3 primero y entonces contra D5 no H3, transponiendo, sino caballo F3. Ahora ya sí es un momento adecuado para sacar el caballo porque el peón está en D5 y aquí hay planes diversos e interesantes y voy a proponer caballo H5 para seguir con las mismas ideas que ya tenemos conscientemente en nuestra cabeza de jugar caballo H5 rápidamente para perseguir ese alfil. Así facilitamos nuestra toma de decisiones y para resumirlo nosotros siempre vamos a jugar caballo H5 cuando el peón esté en H2. Entonces, después de caballo F3, si el peón está en H2, siempre realizamos caballo H5 en cualquier momento. Donde aquí las blancas, en la mayoría de las partidas con más del doble, escogen alfil G3, que es la decisión incorrecta, ya que tras caballo por G3, H por G3, llegamos exactamente a la misma posición que acabamos de ver, donde he recomendado la jugada dama B6. Y alfil E5, por supuesto, es la jugada correcta donde ya no disponemos de D6 y sabemos que la captura caballo por E5, aunque ahora es un poquito mejor porque nuestro peón está en D5 y no en D7, sin embargo, aún considero que es favorable a las blancas, aunque es una jugada que se ha empleado bastante en liches sobre todo y ha conseguido resultados decentes con las negras, pero no va a ser mi recomendación. Creo que las blancas tienen aún ventaja tras D por E5. Así que vamos a seguir persiguiendo ese alfil, F6, donde ya se debe situar la casilla G3. Y aquí ya muy importante, sobre todo, no capturar el alfil, ya que ahora podemos pensar que se trata de la misma posición que acabamos de ver. Sin embargo, insistía en que nuestra posición no estaba debilitada, no había ninguna concesión, pero ahora sí la hay. Este peón está en F6 en vez de F7 y, por tanto, el peón de H7 es mucho más vulnerable, sobre todo la casilla G6, donde ya alfil G6 es una amenaza que viene directa, ya que no podríamos capturar este alfil con nuestro peón porque la torre quedaría en el aire. Entonces podríamos aquí intentar cerrar la posición, pero las blancas nos abrirían la cabeza con G4 y aquí sufriríamos bastante. Así que importante, tras alfil G3 ahora, no capturar el alfil aún. ¿Cuándo vamos a capturar ese alfil? Una vez las blancas hayan enrocado corto, porque entonces la torre ya no estará en la columna H ejerciendo presión sobre H7. Entonces será el momento de capturar. De momento nosotros vamos a esperar con G6, que es una jugada muy útil. Primero porque defiende el caballo de H5, que había que tener cuidado porque la dama de D1 estaba ejerciendo rayos X contra ese caballo. Además también el hueco de G7 va a ser útil en un futuro para nuestro rey o para esconder nuestro caballo. Y tras G6 vamos a analizar dos jugadas, las dos principales que utilizan las blancas, que son dama E2 o enroque. Muy rápidamente voy a mencionar que también las blancas han intentado aquí dama C2 para tratar de amagar con el sacrificio alfil por G6, sin embargo no funciona casi nunca, incluso aunque juguemos por ejemplo rey F7 ha dado buenos resultados para las negras, pero es que incluso la jugada enroque, alfil por, H por, dama por,
seguiríamos con caballo G7, simplemente la dama está sola atacando y el ataque no va a ningún lado. Entonces dama C2 es una jugada que no nos preocupa porque los sacrificios no son posibles y vamos a empezar analizando dama E2 y luego ya vemos el enroque. Dama E2 es una jugada que ha empleado ni más ni menos que Carlsen, así que solo por eso es una jugada que hay que tener en cuenta. Me parece muy normal, amagando con si enrocar corto o enrocar largo, con jugar de por C5 y 4 para abrir la columna E. Me parece una jugada muy interesante. La gente estudia mucho, pueden conocer esa partida y puede ser que nos hagan esa jugada dama E2. Y aquí la mayoría de las partidas siguen con enroque. El rival de Carlsen jugó alfil d7, sin embargo yo voy a proponer una jugada que si bien no es novedad, se ha empleado muy poco, pero considero que es la mejor de la posición, que es dama b6. Nuevamente con las mismas ideas de buscar contrajuego ahora en el flanco de dama después de haber realizado la jugada caballo h5. Amenazamos el peón de b2. Las blancas tienen varias formas de defenderla, pero solo una que sea decente, que es torre b1. Vamos a analizar primero que tras B3 simplemente con cualquier jugada estamos bien porque ya sabemos que esta es una jugada que nunca quieren hacer las blancas porque debilitan esa estructura B2, C3, D4 y por tanto la casilla C3 queda muy vulnerable. Tras enroque largo, que puede parecer una alternativa buena para las blancas, está perdiendo ya que venimos muy rápidamente nosotros con C4. Tras alfil C2, que es la jugada que recomienda Stockfish, dama A6 es muy fuerte. Rey B1 o A3. Nuestro plan no cambia ya que es tirarnos al cuello con B5, donde estamos preparando sacrificios con alfil por A3, pero sobre todo más que el sacrificio, la amenaza real es dama B7 y seguido de A5 y B4, creando la ruptura muy fuerte que va a ser en el flanco de dama y por tanto en esta posición tras E4 enroque corto, ya que las blancas no tienen contrajuego y nosotros estamos llegando en 3 jugadas. Simplemente tenemos más de 2 puntos de ventaja y por tanto ataque ganador. Así que las blancas deberían jugar torre B1. Donde voy a recomendar, muy importante, la jugada A5 porque las blancas ya están preparando D por C5 y la expansión con B4, que ahora con la torre en B1 tiene muchísimo más sentido. Entonces voy a recomendar ahora en ese momento A5 y tras D por C5 o enroque, vamos a ver primero enroque porque es mucho más flexible y lleva al mismo tipo de posición, sin embargo. Y ahora es el momento donde nosotros vamos a capturar el alfil usualmente cuando las blancas enroquen, sin embargo aquí, aunque podríamos también capturar, podemos también empezar con enroque para tratar de ver si las blancas quieren salvar su alfil con alfil h4, que sería un error, donde tras c por d4 las blancas disponen de 3 capturas en d4, pero ninguna del todo correcta, como vamos a ver. Las mejores son caballo por d4 o c por d4, empezamos por ellas, caballo por, donde después de e5 ganamos muchísimo espacio. Y si caballo f5, donde no podemos capturar ese alfil porque el caballo de h5 queda desprotegido, entonces jugaríamos aquí alfil c5 y estamos amenazando e4, ya que después de e4 sí podríamos capturar alfil por f5 y aquí tenemos un buen centro de peones, mucho espacio y en definitiva tenemos una ligera ventaja. Otra jugada que también estaría bien es D por D4, donde ahora tras caballo B4, simplemente aquí estamos realizando una doble amenaza sobre el alfil de D3 y el peón de A2, y las blancas no pueden salvarlo todo. Contra caballo por D4, C por D4, llegamos a una posición con ligera ventaja, pero tras E por D4 el problema es que la casilla de F4 queda débil, entonces caballo F4 es fuerte, pero aún es mucho más fuerte, incluso decisiva, la jugada E5 amenazando E4, donde aquí si las blancas capturan con D por E, simplemente ganamos tras caballo F4, amenazando la dama y el alfil, y tras dama E3, la única jugada que permite defender el alfil, entonces cambiamos damas y capturamos el alfil ganando pieza. Entonces, las blancas no podrían en esta situación salvar su alfil y si lo intentan conseguiríamos ventaja. Entonces tras D por C5, alfil por C5 y E4 ya sería el momento de capturar el alfil, ahora sí. Y llegamos a una posición bastante equilibrada donde
las blancas van a dejarnos probablemente después de la captura en D5 un peón aislado, pero a cambio la posición se va a abrir y tendremos parejita de alfiles y un juego bastante activo. Aquí podríamos jugar rey G7, me parece la mejor jugada, simplemente esperando para ver si las blancas capturan para sacar nuestro alfil. Además hemos mejorado un poquito más nuestro rey y luego de alfil G4 seguiremos con torre a E8. Y si las blancas no hacen nada, podemos seguir con alfil D7, por ejemplo torre F1, alfil D7 y pasar la torre de A a E8. Otro plan de la posición, aunque no me gusta tanto cuando este alfil está en C5 y que va en relación con la jugada rey G7, es la captura del peón a E4 para posteriormente, tras caballo por, jugar E5 para dejar libre a este alfil. Pero con un alfil en C5 amenazado directamente con el caballo, esta alternativa no me gusta tanto y preferiría jugar contra torre 1, por ejemplo, jugadas tipo alfil D7 y torre a E8. Ahora vamos a ver una situación donde sí ese plan de D por E5, como el alfil no se va a encontrar en la casilla C5, va a tener muchísimo más sentido. Es importante también tener en cuenta en este plan que si en algún momento las blancas juegan a 3, bien capturando directamente o antes de la captura, va a ser muy importante prevenir la jugada B4 con A4, ganando espacio y manteniendo estrictamente esa estructura de las blancas que ya no va a poder moverse y además con un importante control sobre la casilla B3. La jugada A4 restringe mucho el flanco de dama de las blancas y conseguimos una posición bastante cómoda. Pero es importante realizar esa jugada A4. Así que contra dama E2, la jugada dama B6 coge muchísimo contrajuego. Dama B6, torre B1 a 5. Torre B1 a 5. Entonces ya pasamos a ver enroque corto directamente, donde ya sí sabemos que cuando las blancas enrocan, generalmente capturamos el alfil y entonces ya nosotros también enrocamos tranquilamente. Los planes de la posición blanca pasan por la captura y la ruptura bien con E4 o C4. Así que son los planes que vamos a ver, por ejemplo, D por C5, alfil por C5, E4 y una partida entre maestros y con alfil B6 me parece la mejor jugada, donde las blancas aquí responden con dama E2, que es una jugada muy lógica, pero a la vez no es del todo correcta, ya que aquí tenemos la novedad dama C7, que es muy fuerte, amenazando el peón de G3. Y aquí se ve los problemas también. Es una jugada que por un lado abre la posición y puede parecer que facilita el juego de las blancas de esa ruptura. Por otro lado también nos abre la diagonal de este alfil y ahora se ve la fuerza de ese alfil, que ahora dama por G3, F por no es posible porque el alfil de B6 está clavando ese peón de F2. Entonces las blancas no tienen una forma fácil de defender ese peón, ya que tras G4 la casilla de F4 queda accesible para nuestra dama y además el peón se sitúa en una casilla donde puede ser atacado fácilmente con nuestro alfil. Y tras rey H2 simplemente este alfil queda más situado y tras rey G7 tenemos una posición nuevamente muy cómoda, donde ahora sí el plan de por E5, como el alfil está en B6 y tras caballo por E5, tiene muchísimo más sentido y nos permitiría lograr una ligera ventaja. Además, fijémonos que como el rey está en casilla negra, ha salido de los posibles futuros jaques con alfil C4, entonces también se anticipa a esas amenazas de las blancas, prepara esa captura y E5 para ganar espacio, y si las blancas deciden capturar, en ese caso seguiremos con alfil G4 y torre a E8 ganando tiempo sobre esa dama que de repente no está tan bien situada y sobre todo tampoco el rey. Por tanto aquí ya conseguiríamos ventaja. Así que eso es todo con caballo F3 y alfil D3, simplemente para hacer una pequeña recopilación. En esta posición contra caballo E2 jugamos alfil E7 y aquí hemos visto que contra caballo F3 directamente caballo H5 es fuerte, ya que contra alfil E5 D6, alfil G3 capturamos el alfil, jugamos D5 y contra alfil D3 buscamos rápidamente contrajuego en el flanco de dama y seguimos con alfil D7. Y si las blancas juegan en vez de caballo F3, alfil D3, ahora si jugamos D5, H3 lo vamos a ver en el siguiente vídeo, pero si las blancas siguen con caballo F3 principal, entonces caballo H5, persiguiendo este alfil, sabemos que alfil G3 no es buena por la captura y dama B6, y contra alfil E5 seguimos persiguiendo este alfil
Ahora no lo podemos capturar porque nuestro peón está en F6, seguimos con G6 para esperar a ver qué hacen las blancas. Si las blancas juegan con dama E2, seguimos con dama B6 buscando contrajuego, y si las blancas enrocan, entonces nosotros capturamos el alfil y también enrocamos. Nuestro plan va a ser esperar, van a capturar aquí las blancas en algún momento. Debemos tener en cuenta que si las blancas no hacen nada, por ejemplo, imaginemos una jugada absurda, entonces de 5 de repente ganamos mucho espacio y puede ser también peligrosa para las blancas. Entonces, por eso su plan suele ser la captura y la ruptura también. Pero entonces sabemos que alfil B6, preparamos tranquilamente también dama C7 amenazando el peón y tenemos una posición bastante cómoda. Así que resumen muy rápido contra esa receta de Londres, y ya nos vemos en el siguiente vídeo donde ya sí las blancas nos van a proponer muchísimos más problemas.